¿Alguna vez te detuviste a pensar en la gran mentira que nos vendieron sobre el despertar espiritual? Nos hicieron creer que se trataba de una iluminación repentina, de una euforia constante, de una luz brillante que iluminaría cada rincón de nuestra existencia. Nos prometieron que las dudas cesarían por completo, que la paz sería un estado inquebrantable y que la vida cobraría un propósito tan claro y deslumbrante que caminaríamos sonrientes hacia el horizonte. Pero la realidad con la que te topaste fue radicalmente distinta. En lugar de fuegos artificiales y éxtasis celestial, encontraste un silencio ensordecedor. Una apatía profunda que parece no encajar en lo absoluto con las historias de iluminación que te contaron. Esperabas sentirte ligero, completo, conectado con los hilos invisibles del universo, y sin embargo, despiertas con una sensación extraña en el pecho, un vacío difícil de explicar, una falta absoluta de energía y de rumbo. Y lo peor de todo es que nadie te advirtió que esto también forma parte del proceso. Miras a tu alrededor y ves al mundo entero corriendo tras sus planes, persiguiendo metas con una intensidad férrea, cumpliendo rutinas con una energía que tú ya no posees. Te quedas observándolos y te haces la pregunta inevitable: ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ya nada me emociona? ¿Por qué aquello que antes considerabas de vital importancia hoy se siente tan inútil, tan vacío, tan completamente desconectado de ti? Intentas fortsätta a reaccionar. Intentas encender la chispa, buscar el mismo impulso brioso que tenías antes. Pero algo en tu interior simplemente se niega a responder. Es como si una parte de ti hubiera dejado de latir, como si un engranaje fundamental de tu maquinaria interna se hubiera detenido por completo. Y es muy probable que así sea. La caída del arquitecto, el fin del ego. Carl Jung nos enseñó una verdad profunda y a menudo dolorosa. El verdadero despertar espiritual no es un vuelo suave y placentero hacia la luz, sino una confrontación brutal con la oscuridad. Y el primero en caer en esta batalla silenciosa es el ego. Esa estructura mental tan compleja que construiste con tanto esmero para poder funcionar en el mundo social, con sus metas preestablecidas, sus identidades rígidas, sus miedos y sus defensas, comienza a desmoronarse. Y con su derrumbe desaparece también la motivación superficial. Esa energía artificial que te impulsaba a destacar por encima de los demás, a conquistar, a competir incansablemente y a impresionar a un público que ni siquiera te importa de verdad. De repente, todo pierde su significado y te encuentras suspendido en medio de la nada. Es un duelo completamente invisible. Un dolor sordo que nadie a tu alrededor reconoce, porque en teoría deberías estar radiante de paz. Después de todo, no fuiste tú quien eligió despertar de golpe, y esta quietud angustiante no parece ser la cima del camino prometido. Nadie te dice que en esta fase de transición pierdes por completo la voluntad de continuar actuando como antes. Pierdes el apetito por los pequeños logros del ego. Pierdes el impulso competitivo, pierdes el entusiasmo efímero y, junto con todo eso, pierdes la motivación porque aquello que una vez te movía por inercia ya no te sirve para dar un solo paso más. Esta sensación de estancamiento es profunda y densa. No se trata de simple pereza ni de un cuadro clínico de depresión común. Es más bien como si tu alma estuviera esperando algo mucho más verdadero, negándose rotundamente a seguir alimentando las viejas motivaciones basadas en la escasez, la comparación constante y la constante necesidad de validación externa. El verdadero problema en este punto es que la nueva motivación, esa que nace de las profundidades de tu ser y de la verdadera psique, todavía no se ha manifestado con claridad. Y en ese intervalo de transición, todo parece suspendido, flotando en el vacío, sin un fundamento firme al cual aferrarse. El laberinto de la resistencia. Es precisamente en ese instante de vulnerabilidad cuando muchos se dan por vencidos. Intentan desesperadamente volver a su yo anterior. Se culpan amargamente por estar estancados y se obligan a sí mismos a ser productivos, hiperpositivos y coherentes con la imagen idealizada de alguien que supuestamente ya ha evolucionado espiritualmente. Pero déjame decirte algo, hacer esto solo sirve para profundizar el abismo. Porque el verdadero despertar no se trata de rendimiento ni de alcanzar marcas corporativas o mentales. El despertar exige rendición absoluta. Requiere pausas prolongadas. Requiere aprender a escuchar el silencio, requiere una presencia inquebrantable que no se puede comprar en ningún curso acelerado ni lograr con fuerza de voluntad. Es un territorio que solo se cruza transitando este desierto interior. Te encuentras en medio de una metamorfosis profunda. Una frontera invisible entre el antiguo yo que se derrumbó y una nueva identidad que apenas se está gestando en la penumbra. Lo que te paraliza en este momento no es la debilidad de tu carácter, sino la absoluta falta de referencias. Es el vértigo de no saber exactamente quién eres, de no reconocerte cuando miras tus antiguos deseos,
de no tener respuestas para los demás y de no encajar ni siquiera en aquellas búsquedas espirituales que alguna vez te llenaron de energía. Todo se siente extraño, ajeno. Y esa extrañeza tan incómoda es, paradójicamente, la señal más clara de que algo real y auténtico está intentando nacer en ti. El caos fértil de la psique. El ego, incluso con sus innumerables ilusiones y máscaras, cumplía una función práctica. Proporcionaba una estructura rígida, movimiento constante y una dirección predecible. Pero ahora esa estructura se ha disuelto por completo y lo único que queda es un territorio de silencio, pausa y profundo desconocimiento. Carl Jung hablaba con frecuencia de ese caos necesario que siempre precede al surgimiento del verdadero ser. Y ese caos exacto es el que estás experimentando hoy en tu propia carne. Es una desorganización existencial, una suspensión temporal de la voluntad, un estado de latencia que desde afuera parece una absoluta falta de motivación, pero que en realidad funciona como la incubadora de una nueva forma de existir. Esta falta de motivación no es un defecto que debas corregir. Es un síntoma evidente de que has abandonado la lógica superficial del ego, pero todavía no has cruzado del todo hacia la lógica profunda del alma. El impulso vital necesita brotar ahora de un lugar mucho más genuino, un centro que esté verdaderamente alineado con tu esencia. Pero recuerda, ese centro solo se revela en el silencio. Y el silencio, la mayoría de las veces, duele. El silencio desmantela los personajes que interpretamos, destruye las máscaras sociales, hace añicos los discursos armados y deja un gran vacío donde solo resuena una pregunta inevitable. ¿Quién soy ahora sin todo aquello que solía definirme? Esta pregunta no llega para que encuentres una respuesta inmediata y tranquilizadora. Llega para abrir un espacio sagrado a una nueva escucha. Quizás no hayas perdido la motivación en absoluto. Tal vez simplemente te estás despidiendo de la vieja motivación artificial que dependía de la necesidad constante de validación. Estás al borde de algo inconmensurablemente mayor. Un impulso que ya no nace de la carencia ni del miedo, sino de la presencia y de la plenitud del ser. El mito de la iluminación constante. Es fundamental derribar de una vez por todas el mito de la iluminación dichosa. Nos han vendido la idea de que despertar significa vivir en una euforia permanente. Nos ocultan la verdad más difícil de digerir. El despertar duele porque es, en esencia, un proceso de muerte. Y todo lo que muere deja inevitablemente un periodo de luto. La antigua versión de ti, esa que corría tras metas vacías, títulos rimbombantes, comparaciones estériles y deseos puramente egoístas, tiene que desaparecer. Y créeme, desaparecerá. Pero en su lugar, una nueva identidad no brota de inmediato. Existe una brecha, un intervalo, un tiempo de espera que la mente interpreta erróneamente como estancamiento, cuando en realidad es un proceso de gestación silenciosa. Jung recordaba constantemente que no puede haber individuación sin confrontar la sombra. Y esa sombra no se compone únicamente de traumas infantiles o recuerdos olvidados. También abarca la gruesa máscara de la personalidad que adoptaste para poder sobrevivir y encajar en las exigencias del mundo. Cuando esa máscara se cae a pedazos, todo queda al descubierto. La motivación que te impulsaba a correr como si la vida fuera una competencia se desvanece junto con ella. Es precisamente en este punto crítico donde muchos cometen el error de creer que están retrocediendo o fracasando en su camino espiritual. La verdad es exactamente la opuesta. Es precisamente porque estás avanzando que todo lo demás se detiene. El silencio, la apatía y el desánimo no son fallos de tu sistema, son las señales inequívocas de que el ego ha perdido el control. Y el ego, fiel a su naturaleza, no se rinde de la noche a la mañana. Grita, patalea, intenta negociar trayendo de vuelta viejos deseos de visibilidad y aprobación que ya no resuenan en ti. Tu cuerpo lo experimenta con claridad, y tu alma se niega rotundamente a obedecer. Puedes intentar forzarte a hacer las cosas exactamente como las hacías antes, pero descubres con frustración que ya no puedes. No se trata solo de una falta de ganas, sino de una profunda repulsión hacia todo aquello que ya no te representa. Es un cansancio que emana directamente del alma, no de los músculos. Quieres querer, deseas con desesperación sentir el entusiasmo de antes, pero solo encuentras silencio. Quieres moverte, pero todo tu interior te detiene con una orden firme. Ahora no. Es el ego muriendo y rindiéndose ante un tiempo que no obedece a las manecillas de la productividad. Es tu alma diciéndote con suavidad, detente, espera, escucha, hay algo en construcción que todavía no puedes ver. La transición sagrada, del vacío a la esencia. El alma humana se enferma irremediablemente cuando se le niega el derecho a ser escuchada. Quizás tu motivación inicial en la vida fue precisamente silenciarla, enterrando tus verdaderas verdades bajo capas y capas de rutinas automáticas. Ahora,
Sin el mando del ego, lo que emerge es un gran vacío. Y aunque ese vacío da vértigo porque disuelve todas tus certezas conocidas, es un espacio sumamente fértil. Es el vientre donde lo nuevo puede finalmente nacer anclado en la verdad. Te estás desconectando de las falsas motivaciones para poder reconectar, por fin, con un impulso auténtico. Un impulso que no se manifiesta con la urgencia acelerada del segundero de un reloj, sino como un llamado interno firme y silencioso que requiere humildad, entrega y una profunda capacidad de escucha. Mientras te resistas a este proceso, el vacío te dolerá. En el momento exacto en que decidas aceptarlo, comenzará a guiarte. La verdadera espiritualidad no es un estado eufórico perpetuo, sino la capacidad de detenerte cuando el cuerpo y el alma te lo piden. Es reconocer con madurez que, a veces, la acción más sabia que puedes tomar es hacer una pausa absoluta. Que esa aparente ausencia de voluntad es, en realidad, la voluntad profunda de tu alma enseñándote a escuchar los latidos de tu verdadera esencia. Cuando el alma finalmente toma la palabra, no lo hace a los gritos, susurra. Te muestra caminos que no dependen de la validación externa, te devuelve a tu centro y hace que surja una nueva motivación. Una motivación que ya no se vive como una obligación pesada, sino como una respuesta natural, no como un esfuerzo agotador, sino como una dirección clara. A diferencia del ego, que empuja y violenta mediante la presión, el ser atrae con la fuerza magnética de la autenticidad. Y cuando aprendes a escuchar ese llamado, te mueves de nuevo, pero esta vez con absoluta verdad. El peligro de escapar al vacío. En este punto tan delicado del camino, muchas personas cometen un error sumamente grave impulsadas por el miedo. Intentan escapar del dolor insoportable del vacío, volviendo precipitadamente al hacer compulsivo. Al sentir la incomodidad de la pausa y el terror ante la ausencia de un propósito definido, corren a buscar cualquier ocupación que les devuelva la ilusión de la utilidad. Retoman proyectos que ya llevan muertos mucho tiempo, inventan metas artificiales únicamente para llenar el silencio y se obligan a aparentar normalidad para no preocupar a los demás. Pero esa prisa por actuar no es más que una vía de escape, una desesperación egocéntrica que busca anestesiar el proceso. El ego entra en pánico ante la perspectiva de su propia desaparición. Se alimenta exclusivamente del movimiento constante, necesita tareas, listas interminables, resultados medibles y miradas ajenas para validar que su existencia tiene sentido. Cuando el ego comprende que está muriendo, susurra con urgencia, necesitas producir, necesitas demostrar que estás bien, tienes que volver a ser el de antes. Y tú, sintiéndote todavía frágil y confundido, puedes llegar a pensar que tal vez el ego tenga razón. Sin embargo, cada vez que cedes a esa presión y aceleras el proceso utilizando la vieja lógica, te estás violentando a ti mismo. Te obligas a mostrar una fortaleza falsa cuando todo tu interior clama por ser escuchado en su fragilidad. Y ese movimiento forzado no hace más que crear nuevas fracturas, acumular fatiga y ensanchar la distancia entre tú y tu verdadera alma. La verdadera sanación te exige resistir con firmeza la tentación de hacer cosas simplemente por el hecho de hacerlas. Te exige reconocer el momento exacto en que la productividad se convierte en una anestesia diseñada para silenciar el llanto del alma y evitar el reencuentro contigo mismo. El alma no te pide que seas útil para el engranaje del mundo, te pide que te sientas completo antes de dar el siguiente paso. Quiere verte profundamente arraigado en tu propia tierra antes de verte correr en acción. Quiere que cada uno de tus gestos nazca de una presencia genuina y no de una reacción motivada por el miedo. Hacia una nueva forma de existir. Poco a poco, a medida que soportas el peso del silencio, comiences a notar que no necesitas hacer tanto para justificar tu derecho a existir. Comprendes que tu valor como ser humano no reside en la cantidad interminable de tareas que logras tachar en un día, sino en la coherencia de quien eres mientras transitas la vida. El ego se agita desesperadamente, el alma simplemente actúa. El ego busca impresionar a las galerías, el alma está firmemente comprometida con su propia verdad. Y esa sutil diferencia lo transforma absolutamente todo. Cuando finalmente te mueves desde el ser, el ritmo de tu vida cambia por completo. Ya no corres desesperadamente, caminas con una confianza silenciosa, incluso cuando la mente no es capaz de entender el mapa completo. Confías en lo que late en tu interior, confías en que el alma conoce perfectamente el camino de regreso a casa. Empiezas a disfrutar de las pequeñas cosas de la existencia con una profundidad renovada, cocinas con atención plena, hablas desde la escucha real, cuidas de ti y de tu entorno no por una fría obligación moral, sino por un profundo sentido de conexión. El alma encuentra su mayor fuente de motivación en la plenitud del ahora. Y el ahora, cuando se habita con total conciencia, se convierte en un territorio sagrado. Ya no existe la compulsión angustiante de tener que resolverlo todo de inmediato.
Lo que hay es un deseo sincero de ser un canal limpio de tu propia esencia. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque dejas de moverte para huir de tus incomodidades y empiezas a moverte únicamente para expresar en quién te has convertido. Si en este preciso instante de tu vida todo te parece lento, extraño o suspendido en una quietud desconcertante, detente un momento y agradece. Porque esa lentitud no es un error de trayectoria, es el tiempo sagrado del alma. Y el alma, a diferencia del ego impaciente, jamás se apresura. Sabe esperar, sabe escuchar el compás del universo, y cuando esté completamente lista, te dará la señal. Reconocerás ese llamado no por el eco del miedo o la urgencia del cronómetro, sino porque sentirás en lo más profundo de tus huesos que ha llegado la hora de avanzar. No perdiste la motivación, simplemente tuviste el valor de dejar atrás las mentiras del ego. Lo que queda ahora en su lugar es simple, hermoso y profundamente sagrado, tú en presencia, tú en esencia, tú finalmente en paz contigo mismo. Permítete habitar este vacío con confianza, porque no estás estancado, estás renaciendo.